Buenos días, tardes, noches chicos. Bueno, el horario en el que estén viendo el video. En esta parte ya anteriormente habíamos visto lo que es el esquema de marco teórico, estado del arte, etcétera. Hemos sentado nuestras bases y hemos delimitado mejor lo que iba a ser nuestra consistencia, ¿no? Desde la correspondencia entre los objetivos, formulación de situaciones problemáticas y las hipótesis, que van a ser pues un punto a considerar posteriormente. Hasta ahí ya hemos centrado todo a nivel metodológico y a nivel teórico. En esta sección vamos a centrarnos en la parte metodológica, que se entiende como justamente este procedimiento para delimitar, digamos, cada uno de los pasos a seguir, que nos van a llevar de acuerdo a los objetivos que hemos trazado en el segmento anterior. Entonces, aquí vamos a ir desde lo que es el enfoque hasta la muestra y muestreo. Ya posteriormente vamos a ver lo que es la recolección de instrumentos en la próxima clase. Entonces, ¿qué veremos exactamente? Si bien cabe resaltar de que vamos a mencionar los distintos enfoques de manera general, pero igualmente vamos a hacer énfasis en los más generales, por decirlo así, que es el cuanti, el quali y el mixto, que son los que se usan generalmente de referencia, ¿no? Y los diseños, si bien vamos a tener tanto experimentales como no experimentales, por la naturaleza de nuestras investigaciones nos vamos a centrar en los no experimentales, donde vamos a encontrar los transversales y longitudinales, además de los tipos de muestra y las técnicas de muestreo. Entonces, en esta sección vamos a ver dos esquemas, tanto para cuantitativa como para cualitativa, ¿no? Que van a ir desde el formular, o mejor dicho, seleccionar cuál es el diseño que mejor se nos adapte para nosotros, ya sea desde una o la otra perspectiva. Y también vamos a ver las posibles técnicas a partir del muestreo o selección de la muestra, ¿no? Entonces, iniciamos históricamente con la metodología. Esta va a hacer referencia justamente al proceso de pasos o técnicas que vayamos a usar para la recolección y contrastación pues, de nuestra información. Entonces, históricamente van a haber tres corrientes principales, ¿no? La baconiana, que va a hablarnos de la inducción, ¿no? Donde a partir de casos particulares como yo que sé, Juanita desarrolló ciertas alergias y con ello tuvo fiebre, Pedrito tuvo también alergias y también le dio fiebre, además le dio salpullido, insomnio, y Gisela lo mismo, ¿no? También estaba con fiebre. Los tres niños estuvieron expuestos a cierto tipo de contaminantes, como es el caso de animales vacunos, ¿no? En los que se averiguó, etcétera. Y a partir de estos casos particulares vamos a sacar pues una conclusión general. Por otra parte, en el caso de Galileo, nos habla de siempre todas las evidencias que tengamos o supuestos, llevarlo a lo que es la experimentación. O sea, a partir de lo que es el tema de nuestras posibles hipótesis para contrastarlas, experimentar, ¿no? ¿Qué pasaría si yo inyecto ciertos medicamentos anteriormente, si va a contrarrestar esta enfermedad o no, etcétera, por dar un ejemplo? Y en el caso cartesiano va a ser más a nivel de contrastación, donde la duda va a ser fundamental en este caso, ¿no? Para el tema de un análisis y síntesis, que nos va a llevar a la resolución de los problemas. Siempre dudar de los supuestos o cuando vemos que algo no parte y sacar posibles conclusiones alternativas. No, entonces, esos fueron los primarios a nivel histórico, pero ya actualmente vamos a tener unas variedades más diversas, por decirlo así. Bueno, en estos esquemas, en la parte superior vamos a hallar los que son más procedimentales y en la parte inferior los que son más cognitivos, se puede llamar, ¿no? Ahora, muchas veces se ha escuchado que le dicen analítico deductivo o sintético e inductivo, que el sentido va a ser bastante similar, pero como les mencioné, en la parte de deductivo e inductivo va a ser más énfasis en lo que es el procedimiento, en tanto en el analítico sintético más a nivel cognoscitivo. Entonces, en el deductivo o analítico se va a hablar de un ir de lo general a lo particular, ir de un todo a las partes. En el deductivo, ¿no? A partir de la base de información que se tenga, llámense base teórica, antecedentes, se va a plantear posibles soluciones a supuestos particulares.
¿no? Digamos, a partir de la teoría de la autocompasión, por ejemplo, ¿no? Se van a plantear posibles talleres, actividades para realizar ante una comunidad que necesite esa intervención para mejorar sus capacidades, una vida más, mejorar la calidad de vida, etcétera. En el caso analítico vamos a ver a nivel cognitivo. En el primero es más a nivel metodológico, ¿no? Una teoría que sustenta lo general, así que lo llevamos en la práctica a lo particular. En lo analítico va a ser este proceso de toda esta información que tenemos, la vamos a sintetizar en mecanismos particulares. Entonces, si al nivel general veo que la autocompasión me va a ayudar en el tema de em, flexibilidad cognitiva, el tema de un yo como contexto, etcétera. Ya a nivel sintético, a nivel de particulares, me va a ayudar a que mi población pueda desarrollar estos particulares, o si yo lo aplicara en una población X, va a ayudar a que estas personas pues, puedan desarrollar estas capacidades, ¿no? Y en el inductivo, pues va a ser a la inversa. Vamos a detectar algunos problemas particulares, como puede ser digamos, desorganización al momento de dar el tema de clases virtuales, ¿no? Bueno, problemas para organizarse en estudiantes universitarios, que lo detectamos en distintos ciclos durante pandemia. A partir de esto, pues, ¿qué podemos hacer como desde un análisis no particular que hemos visto que tienen frustración, problemas para organizarse, desregulación del sueño, alteración de rutinas de estudio, etcétera? Bueno, se puede hablar de varios aspectos, ¿no? Y vamos a anotar estos patrones repetitivos y a partir de ello, pues vamos a sacar un global que puede hacer referencia, ¿no? A que los estudiantes en medios virtuales extendidos pueden tener, pues, problemas para dormir, problemas para diferenciar su espacio de trabajo y su espacio educativo y su espacio familiar, conflictos en el tema de algunas rutinas, etcétera. No, esto es a nivel inductivo. Y a nivel de el sintético, vamos a tener los supuestos a nivel cognitivo, como les mencioné anteriormente, ¿no? En el caso de inductivo-deductivo, este mismo orden en el que se menciona es el mismo orden en el que se va a aplicar. Similar para el analítico sintético, ¿no? En donde básicamente a partir de un problema, bueno, que hemos notado problemas repetitivos en una población, seguimos con el ejemplo de hábitos de estudio, vamos a juntarlos y vamos a generar pues una teoría particular, ¿no? Como ya se mencionó, el tema de que tienen problemas para organizarse, problemas para esquematizar, etcétera. Y a partir de esto se va a plantear pues programas específicos, ¿no? De adaptación, eh, digamos, adaptación a rutinas diarias, adaptación a espacios de trabajo, etcétera. No, inicialmente fuimos recolectando problemas específicos y lo juntamos en un global, inductivo-deductivo. Después este global lo sintetizamos en un concepto general y ya a partir de esto desglosamos alternativas, ¿no? De lo deductivo a lo inductivo. O sea, hemos hecho este tránsito, por decirlo así. Y similar en lo analítico sintético, ¿no? Donde aquí vamos a hablar más a nivel de objetivos, donde vamos a ver primero a partir de objetivo un objetivo general, los vamos a ir descomponiendo en objetivos específicos, se puede decir, ¿no? Y estos objetivos específicos los vamos a ir resolviendo de uno a uno. Y una vez que tenemos la respuesta de estos objetivos, ya los vamos a juntar a todos para una solución global, ¿no? Hemos ido de lo analítico a lo sintético y sintético a lo analítico. Y bueno, en el caso de hipotético, vamos a partir ya no solamente de supuestos particulares, de hechos particulares, sino de supuestos, ¿no? Donde vamos a tener el objetivo de básicamente falsear estos. Si digamos, mi hipótesis central es de que la exposición a pantallas es la principal alterante de los ritmos de sueño de los estudiantes. Entonces, en mi experimento vamos a dejar de exponer a los estudiantes por lo menos 3 horas antes de su ciclo de sueño, a ver si es que se regula mejor a comparación de los que están expuestos hasta 30 minutos antes o 10 minutos antes de su hora de dormir, ¿no? Y contrastamos y probamos si es verdadero o falsa la hipótesis, ¿no? Donde hemos ido de particulares,
pero desde una perspectiva de hipótesis, aprobarlo a una teoría general, ¿no? Lógicamente, un resultado que nos da ya lo llevamos a una teorización general. Por otro lado, el histórico comparativo es básicamente a nivel de fenómenos. Entiéndese como fenómenos, como hechos, eventos, etcétera, ¿no? Donde van a tener pues semejanzas particulares y a partir de estos hechos, digamos el Holocausto, ¿no? Donde diferentes poblaciones la vivieron distinto, digamos una población alemana migrante, otra población alemana que radica ahí, otra población judía, quizás o de familiares judíos, cómo lo vivieron, y al final pues hacer una comparación, ¿no? De las distintas vivencias, etcétera, por dar un ejemplo. Y finalmente nos vamos a centrar pues en los métodos eh, más generales, como les mencioné, ¿no? Los que sirven de referencia. Ahora, en sí, dentro de los métodos mixtos van a entrar lo que es bueno, como se darán cuenta en la imagen, una diferencia bastante alta entre, digamos, sopesar, ¿no? Entre cualitativos y cuantitativos. Vamos a tener el extrema, bueno, o la predominancia cualitativa y la predominancia cuantitativa, ¿no? Al lado izquierdo, en la parte cualitativa vamos a tener el cualitativo propiamente dicha, el cualitativo mixto, que puede ser predominancia cualitativa y con apoyo cuantitativo. Y por el lado derecho vamos a tener los cuantitativos puramente y los cuantitativos mixtos, ¿no? Que es un cuantitativo con cierto apoyo cualitativo. Y los mixtos propiamente. Por ejemplo, pongamos un ejemplo para que se entienda mejor y también diferenciar en qué momento vamos a usar uno o el otro método. Digamos, el tema de mi investigación es estrategias de estudio y, y estilos de vida, supongamos. No, por una parte yo quiero saber las percepciones, opiniones, esquemas, relaciones o hábitos que se han ido formando en la historia de vida con respecto a lo que es las estrategias de aprendizaje y cómo éstas se balancean con el estilo de vida. ¿Qué sería en este caso? ¿Cuál de los 5 tópicos? Exacto. Sería cualitativo, porque yo estoy preguntando sobre las expectativas, nociones, etcétera, ¿no? Ahora, si yo quisiera cuantificar quizás el nivel de efectividad que tienen en lo que es el rendimiento académico y el nivel de satisfacción con la vida que experimentan los universitarios, ¿en cuál de los 5 estarían? Exacto, sería cuantitativo, ¿no? Porque para empezar, pues mis dos variables yo las estoy cuantificando, ya que estoy hablando de niveles y estoy hablando de una clasificación. Ok, ya, si yo quisiera saber, pues, el estilo de aprendizaje, qué tan efectivo resulta y cómo esto contrasta con los niveles de, eh, de satisfacción con la vida. ¿En cuál de los 5 tópicos sería? ¿No? Yo quiero saber las estrategias que ellos usan, ¿no? Las nociones que tienen sobre estrategias de aprendizaje y cómo estos se reflejan en los niveles que tienen sobre los niveles que tienen en el estilo de vida. ¿En cuál de estos tópicos iría? No, 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 no. Ok, ¿lo tienes? Ya, muy bien. Sí, sería un mixto, ¿no? Efectivamente. Ahora, pero ¿cuál de los mixtos? Es la pregunta. Y va a variar bastante. Si fuera tal cual como les he mencionado, ¿no? Donde hablo de un tema de conocer los estilos de aprendizaje y contrastarlos con los niveles de satisfacción con la vida, apuntaría para un mixto, ¿no? Porque se tienta a que voy a usar en la misma medida tanto datos, bueno, información cualitativa como cuantitativa y le voy a hacer este análisis. Pero, ¿qué pasaría si yo le doy más predominancia a lo que son los estilos de vida? Perdón, las técnicas de estudio, las percepciones y cómo éstas se han ido adquiriendo a lo largo de la historia de vida. Y
solamente uso lo que es los niveles de satisfacción con la vida para ver si estos datos como que ayudan a este nivel, ¿no? Porque es uno de mis objetivos específicos de mejorar el estilo de vida. ¿Cuál sería? Un cualitativo mixto, ¿no? Porque le estoy dando más peso a mi información cualitativa y ya solamente como un auxiliar estoy usando en cuantitativo. Y si fuera al revés, si yo planeo medir lo que son los niveles de satisfacción con la vida, pero también me interesa recolectar las posibles estrategias que hayan ayudado a generar mejores hábitos de estudio para poder nivelar este ritmo. Claro, sería un cuantitativo porque le estoy dando más peso a la parte de niveles de satisfacción con la vida y el otro lo estoy tomando como un complemento. No, bueno, más a detalle vamos a ir viendo más adelante las distintas selecciones, pero en palabras simples, y también espero que se hayan entendido con estos ejemplos, ¿cómo saber cuál de los tres debería de usar? ¿Cuándo usar uno o el otro? No, y bueno, por ahí ya si han estado atentos al ejemplo, y también con la imagen, se darán cuenta, ¿no? En el cuantitativo vamos a hablar de una data predominantemente discursiva o de relato, ¿no? Que por lo general los títulos empiezan con nociones, percepciones, vivencias, etcétera, ¿no? Pero siempre es un contenido más discursivo. En cambio, en los cuantitativos ya hablamos de métricas, ¿no? Hablamos de niveles, rangos, escalas, etcétera, que nos permitan cuantificar. ¿Y cuándo usamos el mixto? Cuando nuestros objetivos no nos van a cubrir suficientemente solamente con cualitativo o cuantitativo, ¿no? Sino que vamos a necesitar de la ayuda de información de la otra rama para completar lo que nosotros queremos. Es ahí cuando nosotros agarramos algún mixto. Ahora, dentro de los diseños de investigación vamos a encontrar distintos y variados. Entre los primeros que vamos a chequear en esta sección van a ser los cualitativos. Eh, como tal, dentro vamos a tener principalmente 5 según la división de Hernández y Mendoza. De Hernández y Mendoza, a los que vamos a pasar a detallar a continuación. Uno que son los más usados, los más conocidos. Por un lado vamos a tener la teoría fundamentada, que básicamente en esta sección nos va a hablar de un tema de una lógica más deductiva, donde estamos pasando de un marco general a un marco particular, ¿no? Donde a partir de la información teórica que tengamos, nosotros vamos a ver si se cumple o no se cumple en la realidad. Por ejemplo, sigamos con satisfacción con la vida. No, satisfacción con la vida es el sentimiento que se tiene para nosotros sentirnos plenos y en uso confortante de nuestras vivencias y actividades diarias. Entonces, en este sentido, quiero comprobar si es que la población universitaria experimenta esto, si sus vivencias pues son acorde a lo que menciona la teoría. Dentro de este diseño vamos a tener dos diseños más, por decirlo así, ¿no? Por una parte el sintético y por otra parte el emergente. ¿Cuál va a ser la diferencia? En este caso, el cómo vamos a organizar o cómo vamos a llegar a la información, mejor dicho, ¿no? A ver, haciéndole un pequeño zoom. A ver, en el caso del sintético, de Strauss y Corbin principalmente, ¿no? Donde vamos a partir de una explicación teórica, o sea, nosotros ya hemos ido revisando la teoría sobre satisfacción con la vida, viendo estudios anteriores, viendo cómo ha sido la evolución de esta teoría, adaptaciones, etc. Y a partir de esto, pues vamos a ir al campo, lógicamente con una entrevista ya establecida o prepensada, y vamos a recolectar la información. En cambio, en el emergente va a ser más libre. Nosotros, bueno, tendríamos solamente nociones quizás primarias, ¿no? O exactas sobre lo que es
satisfacción con la vida, ¿no? Y vamos a ir con ello al campo. Vamos a recolectar la información, vamos a ir haciendo las entrevistas, vamos a ir explorando de acuerdo a nuestros objetivos de interés. Y ya después de tener toda esta data, recién vamos a revisar a fondo lo que es la explicación teórica, ¿no? El tema de qué se plantea, cuáles son los elementos, etc. En estos casos, el primero se recomienda cuando recién estás empezando en un campo porque te da cierta base, digamos que te permite ser un poco más minucioso y reduces mucho más lo que es el tema de quizás desviarte, etcétera, ¿no? Cuando recién estás conociendo, ya el tener una base teórica previa a la intervención como que ayuda bastante. En el caso del emergente, va a ser lógicamente más recomendado para las personas que ya tienen práctica con una población específica o con una temática específica, ¿no? Que ya pues tienen esta facilidad de indagar, digamos, desplazarse entre esto, etcétera, ¿no? Esta va a ser más libre. Ahora, a partir de la teoría sintética principalmente, se va a plantear como una especie de orden de actividades que se deben de realizar. Primero, iniciando por la que es la codificación abierta. No, donde ya hemos visto que ya has leído, ya has visto tu data y tienes la recolección. Una vez que tengo la recolección, voy a asignar pues códigos, códigos abiertos. ¿No? Cada uno de las, bueno, entiéndase también contextualizando, los códigos hacen referencia a una especie de rótulo que nosotros le vamos a poner a ciertas ideas en específico dentro de un discurso. Por ejemplo, si en una oración me dice la persona, mi satisfacción con la vida yo la considero cuando paso tiempo en familia, puedo tener tiempo para mí mismo y tiempo para distraerme en actividades físicas que me ayudan a relajarme. De ahí, ¿qué códigos yo podría sacar? Digamos, de la primera parte yo podría sacar tiempo en familia. Después podría sacar actividades físicas y el otro de tiempo personal. No, digamos, yo saqué esos tres códigos del relato que les acabo de dar. Entonces yo voy a otra entrevista. Me dicen, ah, ya, para mí, satisfacción con la vida me va a jugar bastante cuando tengo tiempo con los amigos, cuando hago actividades que me gustan y cuando puedo pasar tiempo con mi familia. ¿Qué códigos puedo sacar? Bueno, de ahí ya tenemos un código, quizás podemos reutilizar también códigos anteriores, como es el caso de tiempo con la familia, también lo hallo en esta entrevista, entonces lo puedo usar, ¿no? Tiempo con la familia, también acá, tiempo con la familia. Después él ha mencionado algo más que es tiempo amical o tiempo entre pares, ¿no? Como quieres llamarle. Y después, otro más que él menciona es el tema de actividades de disfrute personal, ¿no? Que por ahí quizás puede ser con tiempo personal. No, pero depende del investigador si lo pone en el mismo o no. Pero puede en este caso ir dentro de sí, ¿no? Porque dentro de todo es un tiempo para sí mismo. Bueno, hemos generado distintos códigos en esta primera ronda de codificación de los mensajes que tengamos. Y a partir de estos vamos a buscar un código con el que todos tengan relación. O sea, un código axial principal. Axial va a ser como nuestro código central. Entonces, si recordando, ¿no? Si ya teníamos tiempo en familia, tiempo personal, tiempo de deporte, bueno, tiempo de actividad física y tiempo de disfrute personal, ¿no? Todo esto dentro de que se va a generar, em, digamos, actividades de enriquecimiento personal, ¿no? Que va a englobar tanto tiempo en familia, tiempo personal, tiempo con amigos, tiempo de deporte. Todo esto va a estar dentro de ese código superior, por decirlo así, que lo va a englobar. Y a partir de esto yo voy a ir desglosando. Después pasamos a la codificación selectiva. Ya hemos tenido en la parte de codificación abierta distintos códigos y algunos quizás se repiten o hay muy poquitas frases donde yo diga de que sí puede corresponder esto. Entonces podemos empezar quizás a juntar códigos
juntar categorías o a ir esquematizándolas, ¿no? Quizás el tema de disfrute personal, dentro de disfrute personal puede estar lo que es actividad de hobbies, actividad con amigos, actividad al aire libre, actividades individuales, etcétera, ¿no? Y las voy organizando, las voy seleccionando y las voy ordenando mejor. Siempre considerando mi codificación axial con mi código central o superior, por decirlo así, ¿no? Y finalmente, ya una vez que tenemos el ordenamiento, nosotros podemos hablar de un relato teórico, donde básicamente, a partir de lo que hayamos encontrado, nosotros vamos a dar explicación, ¿no? Entonces, podemos mencionar la satisfacción con la vida en los estudiantes universitarios se va a encontrar vinculada por el tiempo en familia, por actividades de disfrute personal, por actividades con los amigos, etcétera, que se encuentran dentro de la temporización que distribuye la persona en sí misma. Entre otras condiciones, también van a ver el tema de solvencia económica, estabilidad emocional, estabilidad familiar, etcétera, ¿no? Y vamos nosotros generando esta teoría y la vamos, bueno, no tanto generando, pero ya la vamos contrastando con esa teoría, quizás hay algunas observaciones, quizás coincide que es el objetivo en realidad de la teoría fundamentada, ¿no? Que lo que nosotros hallamos en la investigación contraste con lo que nos dice la teoría. Ok, la teoría fundamentada, ¿cuándo yo la voy a escoger? Cuando principalmente yo veo que en la realidad suceden fenómenos que la teoría no me alcanza a explicar, o sea que hay vacíos teóricos. Yo ahí puedo hablar de una teoría fundamentada, ¿no? Donde esta comprobación pues me va a cubrir algunos vacíos de información existentes. Por otro lado, los diseños etnográficos, vamos a trabajar pues con grupos ya mucho mayores de personas, ¿no? Donde no solamente vamos a ver quizás codificaciones de relatos, sino también vamos a analizar las costumbres, tradiciones, mitos, leyendas, etcétera, que pueden haber dentro de comunidades, ¿no? Pueden llamarse shipibo-conivos o quizás altoandinas, etcétera, ¿no? También analizar pues la simbología que tienen, los significados, etcétera. Los diseños específicos que podemos investigar, que podemos usar en este caso, van a depender de acuerdo al grado en el que nosotros como investigadores nos vamos a involucrar con la investigación. ¿A qué se refiere? Primero vamos a tener los realistas o mixtos, donde, bueno, nosotros como investigadores vamos a hacer como que somos una persona X. Y bueno, nos vamos a tomar como alguien que no debería alterar con lo que es la dinámica de la organización o comunidad, sino que solamente vamos a observar, tomar nota y registrar. Y nuestro reporte, nuestro informe debe ser lo más objetivo posible. Por otro lado, vamos a tener los críticos, donde se va a trabajar con poblaciones marginadas, llámense quizás presidiarios, alcohólicos, drogadictos, etcétera. Aquí yo principalmente planeo conocer un poco más de la psique, conocer un poco más de los esquemas sociales, por ejemplo, en población carcelaria, ¿no? Que es un propio una propia subcultura, por decirlo así, donde hay reglas, hay normas, hay estilos de vida, etcétera. Y yo planeo solamente conocer esto, identificar cuáles son los puntos y cómo a partir de estos puntos yo puedo trabajar con dicha población. Por otro lado, los clásicos van a ser cuando nosotros estudiamos pues a toda la comunidad, ¿no? Háblese de los shipibos, estudiamos a todos los shipibos, o no, etcétera. Vamos a estudiar al global. En caso de las microetnográficas, seguimos con el ejemplo de los shipibos, ¿no? Yo ya no estudio a todos los shipibos, sino estudio netamente a las mujeres shipibos entre 12 y 17 años, porque, bueno, todos ellos comparten el tema de una, una especie de comedor popular, digamos, o una especie de cuidado masivo de los hijos, ¿no? En un grupo específico, ¿no? Y todas ellas están en torno a lo que es el cuidado de los hijos, ciertas actividades como cocinar, la casa, etcétera, ¿no? El tejido, etcétera.
Ello los une una situación puntual y es un grupo en específico. No uso a toda la comunidad, sino que solamente a una pequeña submuestra, se puede decir, ¿no? Por otro lado, los estudios de casos culturales, donde yo los voy a agrupar de acuerdo a elementos culturales. Por ejemplo, digamos, están desperdigados en Lima, pero yo quiero estudiar netamente a la comunidad otaku, por ejemplo. No, que ellos están desperdigados, pero a todos esto los junta el tema de la cultura por las gráficas orientales, ¿no? Japonesas específicamente, y el gusto por estos contenidos, el tema de asistencia a eventos, el tema de estilos de vida, identificación, quizás personalización de algunos materiales y algunas dinámicas que funcionan dentro de ellos. Pero, ¿qué los une a todo esto? ¿Qué los vincula? Un tema cultural. ¿No? Todos comparten cierto tipo de cultura. En el caso de los narrativos, bueno, como tal, son narraciones, que estas van a tener hasta 3 tipos, ¿no? De tópico, donde vamos a hablar, pues, que es, digamos, a Juancito Pérez, yo lo voy a entrevistar sobre el tema de la marcha de los cuatro suyos, ya que pues este fue un evento en el que él fue uno de los dirigentes que estaba ahí y me interesa saber cuál fue la historia, ¿no? Y yo me pongo a recabar cómo fue la preparación, con quiénes se contactó, qué emociones experimentó, cómo fue vivir estos momentos, etcétera, pero netamente respecto a la marcha de los cuatro suyos. No, ya. En la biográfica ya no solamente me centro en esa marcha de los cuatro suyos, sino yo quiero conocer a Juancito Pérez, de dónde es, quién es su familia, eh, dónde cursó la primaria, secundaria, cómo se relaciona, eh, cómo es la relación con sus padres, etcétera, ¿no? Ya más a nivel biográfico, porque yo considero de que pues un tema de dirigencia comunal o el tema de participar en esto no es simplemente un acto de moda, como se puede decir, sino que es algo que ya se tiene arraigado, hay parte del crecimiento, hay parte de la identificación, etcétera, ¿no? Por decirlo así. Y esto es biográfico sobre Juancito Pérez. Y autobiográfico ya sería, bueno, sobre uno mismo, básicamente, ¿no? Ya no es sobre Juancito Pérez, sino que yo soy Juancito Pérez. Y yo estoy escribiendo sobre cuál fue mi vida, mi vivencia, etcétera. Lógicamente se va a ver, pues, diferentes enfoques, ¿no? Desde algo específico, desde fuera, en el biográfico, y desde dentro, un autobiográfico. Y así, ¿no? La idea, bueno, también en esto no es que solamente me voy a centrar en investigar a Juancito Pérez, ¿no? Dependiendo del caso, también puedo investigar a otras personas. Por ejemplo, en el caso del tópico, con el ejemplo de la marcha de los cuatro suyos, puedo investigar quizás a otras personas que él me refiera que tuvieron participación o que influyeron como parte de sí, ¿no? Ya yo voy, entrevisto a Juana María, a Alfredo Mendiola, etcétera. En los biográficos lo mismo, ¿no? Puede que yo entreviste pues a los nietos, a los padres, a los hermanos, compañeros, etcétera, que hayan tenido participación, bueno, que hayan tenido contacto con Juancito Pérez. Y en la autobiográfica lo mismo, pues, ¿no? Puedo extenderme quizás un poco el relato, ahondar, pero siempre manteniendo el foco de atención en el primero, en el hecho, en el segundo, en la persona, y en el tercero, pues, en la historia personal, ¿no? Y las vivencias que se han tenido. Por otro lado, vamos a tener los diseños de investigación-acción, donde en estos casos se va a partir de la idea donde va a haber una problemática y nosotros planeamos hacer soluciones, pero con la comunidad. Y dentro de esto, lógicamente, va a haber distintos puntos de vista, ¿no? Bueno, el técnico científico, donde el investigador va a actuar como un experto y bueno, va a plantear opciones de solución a los participantes. Tienen que hacer esto, pueden hacer esto, en base lógicamente a la preparación que esta persona haya tenido, ¿no? Y los participantes pues van a tener más un rol pasivo, de cierta forma siguiendo las indicaciones que les dé el investigador. Por otro lado, vamos a tener la visión deliberativa, donde van a ser más
un tema de conversación más horizontal, ¿no? Entre el guía, donde el investigador va a ser más como un facilitador para poder ir indagando, ir construyendo algunas alternativas de solución que se tenga en la comunidad. No, y lógicamente los participantes, la idea es que ellos vayan opinando, qué problemáticas hay, qué han notado ellos, qué han hecho anteriormente, cómo lo han venido trabajando, etcétera. Se le va dando más poder a los participantes. Y en la visión emancipadora ya vamos a ir al otro extremo, donde los participantes van a ser prácticamente los que guían el rumbo de la investigación. Y el investigador va a ser más como una persona que va a apoyar a las causas de estos participantes, ¿no? Por un tema de lucha de derechos, un tema de organización comunal, organización alimentaria, ¿no? Comedores populares, etcétera. Ya la comunidad va a ser la que guíe, el investigador básicamente va a ser el encargado de empoderarlos o darles herramientas de acuerdo a lo que ellos necesitan. No vamos a ver estos tres enfoques. Ahora, lógicamente va a depender de la población, del dominio del investigador, etcétera, ¿no? De acuerdo a lo que nosotros queramos elegir. Y los enfoques de implementación, vamos a tener el práctico, bueno, esto principalmente en los primeros ejemplos, ¿no? Donde el investigador se va a presentar como alguien que va a enseñar, va a instruir a la comunidad. Y el participativo, donde ya no solamente el investigador va a ser el que va a llevar la batuta de la información que se comparte, sino que se planea co-construir con los participantes, ¿no? A partir de sus vivencias, etcétera. Y lógicamente los participantes se vuelven co-investigadores, aportando desde una misma óptica, etcétera, ¿no? Y finalmente, los diseños fenomenológicos. Recordemos, cuando hablamos de fenómenos hablamos de hechos. Entonces, aquí va a ser sobre hechos en específico, ¿no? Donde se van a hablar de fenómenos a nivel de dos posturas, ¿no? Uno desde la postura hermenéutica y la otra desde la empírica. Donde en la hermenéutica el investigador, conforme va recolectando la información, el relato, va a ir interpretando a su parecer y bueno, en base al conocimiento que tenga, lo que las personas están diciendo y va a ir construyendo los relatos a la par de las interpretaciones que él pueda dar. Pero en el caso de la empírica, el investigador tiene que anotar tal cual lo que le están mencionando y solamente va a interpretar lo que es más que evidente o lo explícito, ¿no? Donde varios participantes, digamos, coincidan con con un foco de vista, esa interpretación la va a poner el investigador. Netamente se ciñe a las coincidencias que puedan haber y a esta consistencia que hay entre los investigadores, entre los entrevistados, disculpen. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre los diseños fenomenológicos y los tópicos y los de tópico dentro del narrativo? Recordemos que el narrativo se centra principalmente en una persona o bueno, y en las allegadas, ¿no? Respecto a un hecho en específico. En cambio, acá en en los fenomenológicos, los que van a ser nuestro centro no van a ser las personas, no va a ser la persona, sino va a ser el hecho en sí. Yo quiero conocer a profundidad el hecho y lo que pasó, ¿no? Y lógicamente las vivencias que hayan podido tener las personas que fueron parte de esto. ¿Ok? Eso es en cuanto a los diseños cualitativos. Y ahora sí, cierto. Entonces, en líneas generales, ¿yo cómo sabré cuál de estos diseños elegir al momento de yo plantear mi investigación, si estuviera haciendo una cualitativa? Bueno, dentro del libro de Hernández y Mendoza, en la página 526, van a encontrar distintos criterios. Pero al empezar este curso, nosotros mencionamos algunos en específico, ¿no? Que era el tema de la accesibilidad a la muestra, el tema de información, bueno, aparte del tema de guía, y el tema de instrumentos, ¿no? Entonces, en base a eso, pues nosotros hemos seleccionado estos criterios fundamentales como para distinguirlos, ¿no? De acuerdo al tipo de problema, si es un problema donde hay donde vemos que la teoría planteada no se ajusta a lo que pasa en la realidad, nos vamos por una teoría fundamentada. Si
Hay escritos muy escasos quizás que expliquen lo que es cómo funcionan ciertas comunidades, cómo es el ordenamiento de ciertas etnias, etcétera. Puedo aplicar un etnográfico. Y en el narrativo, cuando estas narrativas nos van a ayudar justamente a comprender algunas problemáticas, algunos hechos en específico, ¿no? Y que nos van a dar mayores luces. En el fenomenológico, cuando a partir de la experiencia de las personas, nosotros vamos a poder tener otra perspectiva que nos va a ayudar en el tema de hechos particulares. Y en el caso de la investigación-acción, cuando esta problemática está afectando a una comunidad en tiempo real y pues nos va a ayudar a resolver y se va a lograr un cambio. Y a nivel de los objetivos, no, en la teoría fundamentada, bueno, lógicamente va a ser el tema de conocer la interacción de los individuos y contrastarlo esto con la teoría. En lo etnográfico, nosotros queremos conocer esquemas sociales, vivencias sociales, ¿no? A nivel de grupo. En los narrativos, queremos ver las historias respecto a eventos en específico, ¿no? O a hechos en generales. Y en los fenomenológicos, a partir de las experiencias que varias personas hayan compartido, nosotros planteamos conocer un evento, ya no solamente como lo cuenta la historia, sino desde la voz de los mismos protagonistas. Una frase que siempre se escucha. Y en las de investigación-acción, donde básicamente el grupo se planea, bueno, el objetivo como tal es resolver esta problemática, ¿no? Y abordarla desde un enfoque grupal. Y por otro lado, en cuanto a los instrumentos, si los instrumentos que voy a usar en cuanto a teoría fundamentada van a ser principalmente entrevistas y focus group. No, en las etnográficas son más completas, ya que no solamente voy a ver los relatos, sino el cómo ellos interactúan, cómo se desplazan, qué comportamientos hay, observan. También voy a incorporar observación, ¿no? Notas de campo, porque no es que solamente una entrevista ya, sino que se van a ir varias veces al entorno, ¿no? A recolectar información, a esquematizar, a registrar. En las narrativas, bueno, principalmente van a ser el tema de las entrevistas y otros documentos auxiliares, como ya sea cartas, fotografías, reportes, etc. En los fenomenológicos se van a tener pues también igual focus group, ya que voy a trabajar con todo un grupo, no puedo hacer entre entrevistas tanto individuales como grupales. Y bueno, la observación de cómo ellos interactúan, qué contenidos tiene su intercambio de palabras, etc. Y a nivel de la investigación-acción, pues lógicamente focus group y también quizás posibles cuestionarios específicos de acuerdo a las problemáticas que ellos vayan refiriendo, ¿no? A manera de esclarecer lo que se quiere lograr. Entonces, ahora sí pasamos a los diseños cuantitativos, donde como se mencionó, vamos a tener experimentales y no experimentales, ¿no? Y lógicamente la diferencia entre estos dos va a ser que tanto nosotros intervenimos con las variables, si es que las alteramos, no las alteramos. Si nosotros estamos interviniendo directamente con las variables, van a ser experimentales. Si nosotros simplemente vamos a observar cuál es el comportamiento de estas variables y posibles factores que las estén alterando, va a ser no experimental. ¿En qué casos usar una? ¿En qué casos usar otra? Las no experimentales por lo general se utilizan cuando puede ser la clásica, podemos incurrir en alguna falta ética. Por ejemplo, el tema de desarrollo cognitivo, ¿no? O sea, nosotros éticamente no podemos retrasar, digamos, el desarrollo cognitivo de un niño o forzarlo quizás, porque no sería correcto, estaríamos truncando niveles, estaríamos generando quizás algunas dificultades, etcétera. Así que lo que hacemos, lo más lógico es tomar niños en específico, analizar su contexto y dar la explicación de por qué, digamos, estos se adaptan más rápido o más lento a ciertos esquemas educativos, ¿no? Entonces, viendo ese panorama, vamos primero con los experimentales, en líneas generales. En los preexperimentales van a ser los quizás más comunes que nosotros vemos empleados, ¿no? Donde es básicamente aplicar algún programa, algún proyecto, etcétera. Termina este proyecto y yo aplico una especie de escala o encuesta
para ver los resultados, ¿no? Y medir si es que las puntuaciones o los elementos, pues, son buenos o malos, ¿no? Preexperimentales. No hay un pretest, no hay un control directo. Sí hay un tema de variancia, quizás al momento de seleccionar la muestra, aleatoriedad, no, pero no ha habido este control riguroso desde el antes hasta un después, ¿no? Sino que de frente programa y ya apliqué el después. En el experimentales puros, sí vamos a tener un perdón, en los cuasi experimentales, antes de pasar a los puros, en los cuasi experimentales vamos a tener algo que parece pero no es, no, por eso es que es cuasi experimental, donde vamos a tener un pre y un post test, o sea, un antes y un después de nosotros aplicar algún programa, algún producto, alguna estrategia, etcétera, para modificar una de mis variables, ¿no? Pero aquí la selección de la muestra no va a ser tan aleatoria, sino que va a ser intencionada, ¿no? Por facilidad, etcétera. Entonces la diferencia es la intencionalidad de la selección de la muestra y los tiempos de recolección. Ahora, en los experimentales puros, sí vamos a tener el tema de una muestra aleatoria, ¿no? Donde pues la muestra que yo tengo pues ha sido chocolateada, digámoslo, y ya hemos tomado de distintos grupos. Vamos a tener la presencia de un grupo control y un grupo experimental, ¿no? Donde ya nos va a permitir pues contrastar con mayor precisión si es que efectivamente las modificaciones que nosotros estamos haciendo son la causa son la causa efectivamente de estos efectos, ¿no? Ya que sea que suba o que baje, por ejemplo, los niveles de estrategia de rendimiento académico, ¿no? Entonces, para este grupo, en los experimentales puros, al hablar de grupo control, nosotros vamos a hacer referencia a un grupo al que no le vamos a aplicar ningún programa, producto, ni nada para variarlos. Al grupo experimental sí se le va a aplicar, ¿no? Y lógicamente dentro de estas variantes de pretest, posttest, grupo control, grupo experimental, van a haber distintos modos de agruparlo, ¿no? El más completo y el más complejo es el de 4 grupos de Solomon, que por ahí quizás lo han escuchado, en el que, como su nombre lo dice, vamos a tener 4 grupos, 2 grupos control y 2 grupos experimental, ¿no? A un grupo control le vamos a aplicar el pre y el post test. A otro grupo control solamente le vamos a aplicar el post test. Y en el grupo experimental lo mismo. A un grupo experimental le vamos a aplicar el pretest y el posttest. Y al otro solamente el posttest, ¿no? Y vamos a ver la contrastación en la diferencia pues de estos 4 grupos, ¿no? A ver las diferencias si es que efectivamente los miembros pues marcaron por ejemplo las respuestas porque ya las habían aprendido o solamente las recuerdan o que digamos alguno de ellos o quizás el programa no tiene tanta efectividad como pensamos, ya que los del grupo control obtuvieron puntajes similares a los del grupo experimental, etcétera, ¿no? Hay muchos campos de contrastación ya en este elemento mucho más complejo. Ahora, ya pasando a los no experimentales, que los que van a ser que usualmente por lo menos dentro de nuestro grupo aplicamos, vamos a tener los transversales y longitudinales. Primero, antes de pasar, fíjense del que los transversales se van a llamar así, bueno, transaccional o transversal, porque van a hacer la recolección de la data en un momento en específico. O sea, digamos, yo voy a ir con mis formularios, mis encuestas a la universidad, a aplicar a los estudiantes entre abril y mayo del 2026. Durante todo ese mes yo apliqué la data y ahí quedó. Esa data yo la proceso, la analizo, hago mis gráficos, etcétera, y ahí quedó. En el caso longitudinal, no. Yo, digamos, voy a ir a recolectar, ¿no? Igual entre abril y mayo voy a ir a recolectar mi data a los universitarios. Termino y vuelvo al siguiente año. De nuevo voy a recolectar mi data a los universitarios. No termino y el siguiente año de nuevo voy a recolectar mi data en este mismo periodo. No, como se dan cuenta son distintos momentos. Lógicamente, en uno de los casos pues solamente estoy explicando el fenómeno en ese momento,
¿no? Con variables en específico. Y en el otro caso, pues estoy considerando la explicación desde otros ángulos, ¿no? Desde el tema de cuánto influye quizás el tiempo, qué variantes hay entre generaciones, etcétera, ¿no? Pero bueno, cada uno se va a ir adaptando y ya vamos a ver en qué condiciones escojo uno u el otro. Dentro de los diseños transversales, vamos a tener los exploratorios, donde va a ser referencia a estudiar fenómenos no tan conocidos, por decirlo así. Fenómenos en los que, justamente como su nombre dice, vamos a explorar cómo estos funcionan, cómo interaccionan, qué reacciones hay, etc. Y me interesa saber ello y recolectar esta data. En los descriptivos ya la información existe, está relativamente documentada y yo lo que hago principalmente es observar, recolectar lógicamente la información y ya describir, ¿no? Qué es lo que he observado, qué es lo que he encontrado. Y en un tercer nivel, más complejo, vamos a ver los correlacionales o causales. En los correlacionales, bueno, se van a hablar ya de 2 a más variables, ¿no? En las correlacionales con 2 variables, yo digo que hay una relación entre una y otra. Por ejemplo, si una variable es satisfacción con la vida y la otra es estilos de afrontamiento, yo puedo decir si hay o no hay relación, ¿no? Si una variable está relacionada de alguna forma con la otra, sí, no. No están relacionadas, sí. Bueno, puede ser directa o inversa. No directa si es que, digamos, mejora la satisfacción con la vida, va a mejorar va a mejorar la otra variable, si no. O si mejora la satisfacción con la vida, va a disminuir los... Ah, ya, estilos de afrontamiento, se me olvidó el nombre. Si mejora la satisfacción con la vida, va a disminuir los estilos de... Va a disminuir, digamos... Vamos a ponerle habitación experiencial mejor, que suena mejor. No, los estilos de vida va a disminuir... Si mejoro los estilos de vida, va a disminuir la satisfacción con la vida, va a disminuir la habitación experiencial. Uy, ¿qué pasó? Aquí estamos. Entonces, si mejoro la satisfacción con la vida, ¿va a disminuir la habitación experiencial? Probablemente sí. Entonces hablo de una correlación inversa, ¿no? Porque uno sube y el otro baja. Digamos, la satisfacción con la vida. Si tengo altos niveles de satisfacción con la vida, también voy a tener altos niveles de autocompasión. Si no, sí, ¿no? Probablemente sí. Entonces es una relación directa. Ahora, ¿en qué casos yo voy a hablar de causales? Cuando para llegar a las causales ya antes se debe de haber comprobado que hay correlaciones, o sea, que hay una relación entre estas variables, la información me lo dice, la data me lo dice, la teoría me lo dice, ¿no? Me sugiere de que sí. Entonces yo puedo estar seguro de hacer una causalidad. Quizás el tema de evitación experiencial, como variable independiente respecto a satisfacción con la vida, ¿no? Que la evitación experiencial va a influir en los niveles de satisfacción con la vida. No, para este nivel, lógicamente, ya tiene que haber una relación de causa-efecto, no solamente una correlación, ¿no? Sino un elemento de que sí, efectivamente, mi evitación experiencial va a influir si hay más o menos estilos de vida, hay mayor o menor satisfacción con la vida. Por otro lado, los longitudinales vamos a tenerlos a ver por aquí, creo que está como un gráfico para mayor entendimiento, sí. En los longitudinales vamos a tener 3, ¿no? Que son los de tendencia, los de corte y los de panel. De abajo para arriba mejor. Bueno, en los de panel es los más meticulosos, por decirlo así, ¿no? Como tenemos acá el ejemplo. Ya supongamos que para todos estos casos yo estoy recolectando desde el 2026, 27, 29, ya, así, ¿no? Ahora, a ver, en mi estudio del 2026 participaron Cristian, Laura, Lucy, Sergio, Ana y Alejandro. ¿No? Esto en el 2026. Entonces, yo planeo medir su nivel de satisfacción con la vida, por ejemplo, ¿no? Y al siguiente año, el 2027, igual le vuelvo a aplicar a ellos mismos mi escala, ¿no? Para ver si han subido o han bajado. Pasa el siguiente año y ya les vuelvo a aplicar lo mismo.
Entonces, lógicamente, mi estudio va a ir dirigido a algo como a la evolución de los estilos de nivel de satisfacción con la vida en universitarios, ¿no? O en universitarios y egresados de universidad, ¿no? Si digamos son de últimos ciclos, o de universital, de cómo se transcurre durante la vida universitaria, ¿no? Si es que los apliqué cuando ellos estaban en primer ciclo y ya lo terminé de aplicar en último ciclo. Ahora, ¿en qué caso puede haber un tema de, bueno, que como verán, hay un tema de supervivencia, ¿no? ¿En qué casos puede haber muerte experimental? No, no porque mi muestra muera, sino porque efectivamente, digamos, alguno de los involucrados dejó la carrera, ¿no? Se fue a otra universidad a postular, ¿no? Y de nuevo reinició todo el esquema. O sea, ya como que ya no cumple con las condiciones que tenían los anteriores, ¿no? O sea, ya lo descarto. O alguno de ellos deja la carrera por X o Y motivos y ya no continúa, ¿no? O sea, porque mi estudio es para ver la evolución en los estudiantes universitarios. Bueno, ya dejó de estudiar, entonces lo descargo de mi muestra. Y así, ¿no? Por ejemplo. Por otro lado, vamos a tener los diseños de cohorte, donde, como se darán cuenta, van a tener las muestras distintas, pero en la misma subpoblación. Seguimos con estudiantes universitarios. Donde, digamos, yo quiero evaluar a estudiantes de primer ciclo los niveles de satisfacción con la vida. En el 2026 yo evalúo a un grupo de la sección de estadística 1, por ejemplo, ¿no? A los jóvenes. Bueno, los evalúo y saco mi muestra del 2026. En el 2027 yo vuelvo a evaluar a otro grupo del primer año de, de carrera, ¿no? Estadística 1, igual misma sección, pero lógicamente pues ya no van a ser los mismos, no a menos claro que alguno de ellos haya repetido, etcétera, pero ya. No, no va a ser los mismos porque ya los que yo evalué el año 2026, ellos ya están pues en otro ciclo. Así que estos son nuevos cachimbos, ¿no? El 2028 lo mismo. Vuelvo a escoger el aula de nuevo de estadística número 1 y vuelvo a evaluar a los cachimbos, ¿no? Y lógicamente esto pues no son los mismos que los años anteriores, sino que son nueva promoción. Y así, ¿no? Por eso dice que es las muestras distintas, porque los miembros o mi muestra no son las mismas personas, pero es una misma subpoblación, ¿no? En este caso los estudiantes del primer ciclo. Y finalmente en el caso de longitudinales por tendencias, aquí digamos, ¿no? Eh, Planeo ver cómo es el tema de satisfacción con la vida en evolución en evolución temporal, ¿no? Donde evalúo de nuevo, vamos con estadística 1, evalúa ese grupo de cachimbos, por decirlo así, respecto a sus niveles de satisfacción con la vida. Al año siguiente ya no evalúo a los de estadística 1, sino ya pues pónganse ya de que ya pasó un año, voy a evaluar, ya no son a los de primer ciclo, sino a los de tercer ciclo, ¿no? Ya pasó un año. 2 semestres, ahora voy a evaluar a los de tercer ciclo respecto a satisfacción con la vida. Y después el siguiente ya no a los de tercero, sino a los de quinto, ¿no? Respecto a los niveles de satisfacción con la vida. Como se darán cuenta, no necesariamente es la misma subpoblación, porque ya no son todos de primer ciclo, ¿no? Sino que yo voy tanteando pues el ciclo al que van a pasar supuestamente. Pero tampoco es de panel donde rígidamente pues van a ser las mismas personas, pero sí van a pertenecer a la misma muestra, ¿no? Pero son en distintos momentos y no necesariamente la muestra que yo vuelva a aplicar pues va a ser la misma. Conmigo esto va a depender bastante de cuál va a ser el objetivo que ustedes quieran alcanzar en su investigación para que sea el diseño que vayan a escoger, ¿no? A nivel longitudinal. Y por otro lado, ya que hay un compañero que está haciendo el tema de ya no solamente correlacional o causal, sino una mediadora, nos vamos a ir a otro esquema de diseño un poco más actualizado. Bueno, este es Ideato López y Benavente, por ahí pueden leer el artículo también, ya van a tener la PPT, o lo encuentran en la biblioteca o también en la página libre, ¿no? Donde es un artículo bastante interesante sobre nuevos contextos de investigación. Y dentro de esto, pues vamos a encontrar los mediacionales, ¿no? En la clasificación que ellos hacen sobre los objetivos de investigación. Bueno, en caso de ellos, la estrategia manipulativa
vamos a encontrar los experimentales, ¿no? Y los coser experimentales y caso único. Lo que para Hernández y Mendoza lo encuentran dentro de los diseños experimentales. Aquí va a estar manipulativo. Y por otro lado vamos a ver la de estrategia asociativa, donde vamos a tener a las comparativas, predictivas o explicativas. No, donde las comparativas lógicamente va a ser el compararlo a una muestra de acuerdo a criterios de comparación, ya sean sexo, por ejemplo, varón o mujer, edades, 12 con 20, 20 con 22 y así. No. En tanto los predictivos, donde me van a permitir proyectarme, digamos, de acuerdo a ciertas tendencias que yo haya podido observar, a posibles elementos que me permitan saber, ¿no? Y lógicamente los estadísticos que lo respaldan. Y los explicativos, que es justamente donde vamos a hallar a nuestros diseños mediacional. ¿Por qué explicativo? Porque el mediacional va a ser una relación que va a dar una explicación, valga la redundancia, sobre el porqué de los puntajes o comportamiento, ¿no? Y finalmente los descriptivos, que son los más básicos, ¿no? Que son el selectivo y el observacional, que también de cierta forma los hemos mencionado anteriormente. Entonces, dentro de los diseños cuantitativos, en los predictivos y explicativos, vamos a tener dentro de los explicativos los diseños de mediación y moderación. ¿Cuál va a ser la diferencia entre estos dos? El de moderación va a ser más como una especie de qué condiciones se van a prestar para que esta variable pueda variar. Y en el caso de mediación sí va a afectar directamente a la variable. No, en el caso de la moderación no afecta directamente a la variable, sino que es una condición que está pues alterando. Bueno, dentro de estos vamos a tener tanto las transversales como las longitudinales. A ver, en el caso de mediación, nosotros tenemos que tener varios criterios presentes. Número uno, la existencia de correlación entre las tres variables. Bueno, mínimo tres variables, ¿no? Puede ser de más también, pero mínimo tres, ¿no? Donde lógicamente una va a ser la variable mediacional. Debe haber evidencia de que estas tres variables están relacionadas. Segundo punto, debe haber evidencia de que dos de estas variables, por lo menos, hay un tema de causa y efecto, ¿no? Entre estas dos variables. Y tercero, ya bueno, son los estadísticos de mediación propiamente, ¿no? Que se pueden hacer en distintas plataformas. Hay distintas rutas bueno, para llegar al tema de mediación. No sé si acá permite, si permite pizarra. Bueno, es solito para no. Ya. En mediación vamos a tener un esquema de variable 1, variable 2 y acá mi variable mediacional. No, y vamos a tener una relación de de variable 1 a variable 2 y otra relación de variable 1 a mediacional y de mediacional a variable 2. No, voy a tener básicamente dos rutas. En una ruta vamos a tener, esta es la ruta mediacional. Y moradito. Y esta va a ser mi ruta causal, por decirlo así, ¿no? Entonces, mediacional, por ejemplo, acá, ¿qué puede ser? Ya, rendimiento académico. Voy a seguir con el ejemplo que mencioné anteriormente. Rendimiento académico. Y coeficiente intelectual. Y manejo de tics. Yo creo que mejor un segundo para borrar esto. Borra todo.
quedó, no puede ser. Bueno, ya. Y acá completamos. Bueno, coeficiente intelectual, el rendimiento académico y ya regulación emocional. A ver. Es un supuesto nada más. De ahí me confirmen si no existe o no existe. Si hacen la investigación. Bueno, entonces, en coeficiente intelectual va a ser causante de un rendimiento académico alto, medio, bajo, ¿no? Lógicamente, a mayor rendimiento, coeficiente intelectual, se espera un mayor rendimiento académico, ¿no? Donde digamos acá hay 1 y acá hay un 5, ¿no? Entonces, ¿cuál va a ser el valor de mi ruta? Un 4, ¿no? 1 más 4, 5. Pero ahora, quizás si yo aplico esta ruta, pues va a haber un tema de 1 a 5. Pero si yo aplico por esta ruta, quizás ya no va a ser solamente un 4, sino va a ser un 6. Lo que por esta ruta, lo que me va a dar ya no es un 5, sino es un 7. ¿No? Donde digamos, se va a ver que hay un tema de involucramiento de regulación emocional en el tránsito entre coeficiente intelectual y rendimiento académico, donde la regulación emocional pues me va a aportar, ¿no? Lógicamente que también me va a aportar a un mayor nivel de rendimiento académico. Y lógicamente para este punto se debe demostrar de que la regulación emocional se ve afectada por el coeficiente intelectual y la regulación emocional también afecta al rendimiento académico, ¿no? Pero lógicamente se debe de descartar pues las otras vías, porque si no, digamos, si acá me dicen no, sí, pero también el rendimiento académico puede afectar a la regulación emocional y así, ya como que se rompe esta vía, ¿no? Debe haber una predominancia o debe de darse pues justamente ese sentido de orientación que buscamos, ¿no? Y ello en líneas generales. Ya. Ok, una vez ya hemos identificado en qué sección se encuentra ubicada lo que son nuestros diseños mediacionales, ya vamos a cerrar con esta última clasificación, que son los diseños mixtos. Como se mencionó anteriormente, cuando hablamos de mixtos vamos a hablar de presencia tanto de cuantitativos como cualitativos. Ahora, ¿en qué va a variar los métodos? Va a variar a nivel de cómo recolectamos y en qué momento mezclamos. Así en palabras simples. A ver, en los diseños concurrentes vamos a mezclar al momento de recoger nuestra información. O sea que tanto nuestra información cualitativa como cuantitativa la vamos a recoger al mismo tiempo. O sea, yo voy a la población, aplico mis escalas y luego aplico mis entrevistas. Ya tengo toda esta data, yo voy a mi casa, proceso tanto el cualitativo como el cuantitativo. No los proceso al mismo tiempo y los analizo también. Ahora, bueno, vamos a ver que también aquí bueno, ya después menciono. Por otro lado, en el caso de secuenciales, vamos a tener un cuantitativo y cualitativo o cualitativo cuantitativo. Ahora, no, o sea, no confundan, no de que cuando yo fui a aplicar en mi población, primero les di el cuestionario de satisfacción con la vida y después les hice la entrevista, no quiere decir que ya hice un cuantitativo, cualitativo, ojo, no. Sino que, digamos, yo voy el lunes 20, bueno, el lunes 20 voy a aplicar a mi muestra el cuestionario de satisfacción con la vida. ¿No? Yo aplico la muestra, tengo todo, etc. Voy a mi casa, lo proceso y vuelvo el siguiente lunes o digamos ya a fines, ¿no? Vuelvo un lunes 30 de abril a aplicar lo que es mi entrevista cualitativa. En base a lo que yo ya he hallado en cuantitativa, ¿no? De que hay estos niveles, esto. Yo ya mi entrevista cualitativa ya la voy a ir direccionando de acuerdo a lo que me han salido en los resultados o más o menos como es la tendencia, ¿no? Me dice, ay, a los varones tienen mayores niveles, las mujeres menos, etc. No, y yo ya puedo incorporar algunas
entrevistas para preguntar, ¿no? ¿Qué es lo que diferencia a las mujeres de los varones, quizás, ¿no? Para que se sientan con mejor satisfacción con la vida, ¿no? O qué experiencias consideras que te hacen enriquecedora a comparación de las mujeres, etcétera. No, o también noto que quizás las personas con mayor edad tienen mejor satisfacción con la vida. Y le pregunto, ¿cuál crees que son elementos relacionados a tu edad que te permiten, pues, tener mejor, satisfacción con la vida a comparación quizás de los jóvenes, ¿no? Me puedes decir, no, si tengo yo más disfrute, tomo las cosas con calma, no me sobresaturo, no siento que se me hagan difíciles las tareas académicas, etcétera, ¿no? Por dar un ejemplo. Entonces, aquí ya tengo una data cuantitativa donde me arrojó los niveles de satisfacción con la vida y después ya voy a tomar una muestra para yo contrastar, ¿no? Si es que estas respuestas a qué se deben. Y aquí voy a tener lógicamente más un rol explicativo, ¿no? Porque ya tengo una data base, pero yo quiero decir el por qué se da esto, a qué factores se debe, etcétera. Y ya ahí es donde aplico mi entrevista. Por otro lado, si yo hubiera aplicado primero mi entrevista, ¿no? Al decir de en qué casos tú te sientes pleno en la vida, cómo lo disfrutas, ¿no? Tanto a mujeres, varones, jóvenes y mayores, les voy aplicando la entrevista, ¿no? Igual, el lunes 22, el lunes 20. Termino, voy a mi casa, proceso, codifico, ordeno todo. Y me sale que el relato de los varones apunta que tienen mejores niveles de satisfacción con la vida a comparación de las mujeres, ¿no? Que tienen un mayor disfrute de actividades cotidianas, etcétera. Entonces yo tengo mis sospechas de que los varones, disfrutan mejor su vida o viven mejor el día a día o se sienten mejor con su vida a comparación de las mujeres. Es una sospecha. Entonces voy al fin de mes y voy con mi encuesta, ¿no? A aplicarles de mi satisfacción con la vida, ¿no? Ya ellos terminaron de llenar, yo llego a mi casa, proceso y efectivamente, ¿no? Los varones puntuaron mayor niveles de satisfacción con la vida a comparación de las mujeres, ¿no? Y aquí está. Entonces, exploratorio. Acá tenía una suposición y finalmente pues ya hay un tema de contrastación, ¿no? Ya no es tanto un tema de explicativo, o sea, explicarme el por qué, sino explorar el si efectivamente, ¿no? Estas personas tienen mejor satisfacción con la vida, lo que digamos mi cualitativa me ha arrojado, ¿no? Por otro lado, vamos a tener los de conversión, donde en este caso, como su nombre lo indica, va a ser transformar los datos, ¿no? Cualitizar, cuando digamos ya tuve mi inventario de satisfacción con la vida, ahora esto yo los voy a traducir, digamos, a elementos, ¿no? De acuerdo a los ítems, puede ser, quizás, etcétera, ¿no? En lo que digamos los varones mejor manifiestan, ¿no? Tener mejores condiciones en lo que respecta a las actividades dinámicas que pueden hacer, al aire libre, etcétera. No, ahora, podrán decirme, no, pero entonces yo cuando hago un cuantitativo y tengo mis datos procesados y hago la sección de redacción de resultados, ya estoy cualitizando, mi información ya es un mixto, porque yo estoy traduciendo estos resultados cuantitativos a uno cualitativo, no. No, aquí es más meticuloso. Aquí yo tengo mis valores y yo les voy poniendo, o bueno, le voy asignando, digamos, algunos discursos. Ahora, estos discursos, lógicamente, la idea es que también se vayan a contrastar con lo que van a hacer la población, ¿no? Si efectivamente se ha dado o no, que también puede ser un criterio para validar. En caso de los cuantitizar, hablo de los cualitativos, ¿no? Donde yo he recolectado, digamos, la frecuencia, que tú sales al parque o que compartes con tus padres, etcétera, ¿no? Si se muestra con un alto grado, puedo cuantizar, ¿no? Digamos, yo le pongo puntaje de pasar tiempo en familia, un 4 de 5. Actividades de disfrute personal, un 3 de 5. Actividades de relajación, un 5 de 5. No, porque veo que hay un tema de concurrencia, bueno, un tema de repetición entre varias entrevistas, por ejemplo, ¿no? O que es bastante mencionado, etcétera. No, yo le empiezo a asignar puntuaciones. Y finalmente en la integración, va a ser un nivel más complejo, ¿no? Acá en la concurrente se vio que se aplica
entre ambas evaluaciones al momento de aplicar la muestra. Pero aquí ya se va a ver una complementación mucho más completa, ¿no? Desde el tema del planteamiento, ¿no? Donde yo voy a ver tanto la perspectiva cuantitativa como cualitativa, el tema de correcolección, como se vieron los concurrentes, hasta el tema de análisis, ¿no? Yo voy a ir procesando tanto el cualitativo como el cuantitativo, y voy a ir sintetizando y a nivel de las conclusiones, etcétera, ¿no? En todo momento. En cambio, acá en los concurrentes solamente es al momento de la aplicación. A nivel de la interpretación y lo demás, yo lo voy haciendo por separado, lo voy interpretando por separado y ya recién en conclusiones lógicamente se junta, pues, ¿no? Lo que he hallado tanto en cuantitativo como en cualitativo. Ahora, en general, en todos los diseños, los investigadores pueden usar más de un diseño, sí, sí es válido, ¿no? Lógicamente, mientras que no sean limitantes o opuestos, pues, ¿no? O sea, no puedo usar pues un explicativo y un exploratorio a la vez, pues, ¿no? Pero sí se pueden usar más de un diseño en una misma investigación, dependiendo lógicamente de la complejidad de lo que se quiera hallar. Muy bien. Ya dejando esta sección, pasamos a la sección de muestra y población. Por ahí quizás ya lo han escuchado, ya conocen un poco de a qué se refieren estos. Población va a ser pues el global de mi foco de estudio, ¿no? En este caso, por ejemplo, en nuestro ejemplo de rendimiento académico, supongamos que son estudiantes universitarios, ¿no? De escuelas públicas. Entonces esa va a ser mi población. ¿Y cuál sería mi muestra? Mi muestra va a ser pues estudiantes universitarios de escuelas públicas entre 20 y 25 años, que de una universidad X, no, de la facultad Y, supongamos. Esa va a ser mi muestra en específico. A ellos voy a aplicar. Y mi unidad de muestra pues va a ser cada uno de los estudiantes, ¿no? Juanito, Luchito, Pepita, ¿no? Que tienen entre 20 a 25 años, estudian en dicha universidad y pertenecen a dicha facultad. Estos, ¿cómo se va a definir? Vamos a tener criterios sociodemográficos, ¿no? Por ahí algunos le agregan incluso a nivel de escala, el foco de vivienda, etc. Características comunes, en este caso una delimitación quizás geográfica o también como hemos visto en otros diseños, el tema de una delimitación cultural, quizás, etc. ¿No? Condiciones de selección. Bueno, para nuestro ejemplo, el tema que tengan matrícula vigente, el que se encuentren asistiendo a clases, el que estén de acuerdo en participar con el estudio y de exclusión, ¿no? Que puede ser quizás alumnos transferidos, alumnos con segunda y tercera repitencia, eh, alumnos que no han llevado un ciclo regular, ¿no? Que recién se están incorporando, etcétera. Y ubicación geográfica, bueno, la universidad X, ¿no? Y un espacio temporal en el aula tal, o bueno, en la facultad tal en este caso. Unas en líneas generales, creo que se entiende. Ahora, ¿cómo vamos a elegir una muestra en el cuantitativo? Parece sencillo, pero igual no que está de más de marcarlo, ¿no? ¿Cómo elegimos? Primero es delimitar la unidad de muestreo. No, como vimos en el ejemplo anterior, lo primero es ver a quiénes se los voy a aplicar. Que para nuestro ejemplo, pues serían estudiantes entre 20 y 25 años y una universidad, ¿no? Y como vieron, he delimitado tanto a nivel de, bueno, algo en común que tengan ellos, que son todos estudiantes, el tema etario, ¿no? De edad, el tema geográfico, el clásico dónde, cómo, cuándo, y ello, ¿no? Dónde, cómo, cuándo. El dónde en la universidad, bueno, el cuánto también, la edad que puedan tener y algunas características, ¿no? Que yo ya he visto por conveniente. Después, una vez que ya yo sé cuál es mi unidad de muestreo, ¿no? Que son los estudiantes universitarios, voy a delimitar la población, ¿no? Que lógicamente es la cantidad total de estudiantes según la SUNEDU, por ejemplo, ¿no? A partir de esto, pues vamos a elegir algunas estrategias de muestreo. Ya posteriormente vamos a ver qué estrategias existen. Una vez que yo ya seleccioné una de acuerdo a lo que mejor se adapte a mis condiciones, ya paso a calcular el tamaño. ¿Cuánta muestra yo voy a necesitar? ¿No? Voy a necesitar 300, 400, etc.
Y bueno, finalmente seleccionar, ¿no? Cuáles van a ser mis unidades de muestreo. Ya paso a ir y aplicar, como quien dice, ¿no? Y ya de manera individual. Ahora, vamos aquí. ¿Cuáles son los métodos de muestreo que tenemos? Estos lógicamente se van a dar por la facilidad que nosotros tengamos al momento de elegir nuestra muestra. Si bien es lógico que tenemos que tener acceso, también va a depender de ciertas condiciones de la muestra para nosotros decantarnos por una u otra. Vamos a tener los probabilísticos y no probabilísticos. En los probabilísticos son una muestra que hemos elegido al azar, donde nosotros no es que fuimos y dijimos ya Juanito, Pepito, Panchita, ustedes van a formar parte, sino que estaban distintos estudiantes, yo no los conozco, ellos no me conocen, pero yo apliqué porque son parte de mi muestra. Bueno, son parte de la población que yo busco, son parte de la muestra y ya aplico, ¿no? En cambio, en el no probabilístico, sí, yo voy a tener una selección de, ya tengo a 20 estudiantes, ya, pero yo no quiero a los 20. Voy revisando de acuerdo a criterios y yo me quedo con Susana, Juanita, Panchito, porque ellos veo que cumplen por X razones. Y ahorita vamos a ver cuáles son esas X razones. ¿Cuáles son, no? Las técnicas, a ver. En los probabilísticos, el aletero simple es el simple, como lo dice, donde todos tienen, es en esa en la que tú llegas al aula y aplicas a todos los que están, ¿no? Porque, bueno, son tu muestra que está ahí, tú no has elegido, no sabías qué alumnos iban a estar en este horario, solo fuiste y aplicaste, ¿no? El muestreo aleatorio simple. No hay más control, digamos. En el muestreo sistemático, yo ya tengo una cantidad de muestra, digamos 20 alumnos, pero yo no le voy a aplicar a los 20, sino voy a seleccionar solamente a 10. ¿Y cómo los voy a seleccionar? Solamente a los, yo contando de 3 en 3, ¿no? Ya Juanita, 1, 2, 3, Panchito, 1, 2, 3, Ezequiel, 1, 2, 3 y así, ¿no? No he seleccionado a todos, sino a un grupo en específico de manera aleatoria. En el muestreo estratificado, previamente antes de yo ir a aplicar, voy a hacer como que la diferenciación por varios criterios. No puede ser por criterio de edad, sexo, año de estudios, parentesco, condiciones, etc. Y cada estrato, ¿no? O sea, voy a necesitar de tener una muestra de cada uno de estos estratos. O sea, de mujer y varón yo voy a coger una cantidad de mujeres, una cantidad de varones. De estas mujeres y varones voy a necesitar de que algunos cumplan con rangos de edad entre tales y cuales, ¿no? Y tales y cuales. Y yo voy a coger un grupito de los mujeres y varones que cumplan con esto. Ahora, otro criterio, bueno, el nivel socioeconómico quizás, ¿no? El nivel socioeconómico, alto, medio, bajo, bueno, ABC, ahora que los califican, ¿no? ABC y yo quiero tener de estos tres niveles la misma cantidad, ¿no? Entonces, por lo menos voy a tener mujer, varón, es un criterio. Ahí van dos. ABC son otros tres criterios. Ahí van 2 y 3. Bueno, ¿qué creo que podemos hacer? Ya que ya me di cuenta que hay pizarrita. Ya que ya me di cuenta que hay plumones. A ver. Entonces, acá tenemos, según sexos, tenemos dos, ¿no? Mujer, varón. Según economía, tenemos 3, A, B, C, D. Según ciclos, vamos a tener 5, ¿no? Primero, segundo, tercero, cuarto, quinto. Bueno, perdón, según año de carrera. Ok. Entonces, al final voy a tener que multiplicar esto, ¿no? 2 por 3 por 5, 30. 70 va a ser mi muestra única, ¿no? Pero si lógicamente yo tengo por sexos, por cada uno tengo 5 de cada uno, digamos 5, 5, 5, 5. No, yo voy a aplicar 5 de cada uno, pues ya va a haber ya no va a ser solo 30, sino por 5 por 5, 25 por 5, 275, ¿no? No, y así voy aplicando la muestra de acuerdo a de acuerdo a la estratificación que yo he hecho. Ahí.
ahora vamos a esto. ¿Se ve esto? Ya. Y por otro lado vamos a tener los conglomerados, donde mi unidad de análisis ya no van a ser las personas, sino que, digamos, ya no son universitarios mi población, sino que yo quiero un análisis a una unidad vecinal. Entonces mis unidades de muestra ya no van a ser pues universitarios o las personas, sino ya van a ser las casas en específico, ¿no? La casa 223, 324 y 625, ¿no? Y yo voy a entrevistar a todos los miembros de esa casa, porque mi estudio trata sobre ello, sobre cohabitación, estilos de vivienda, etcétera, ¿no? Ya yo voy a seleccionar de esa manera, casa por casa, o de acuerdo a escuelas, pónganse, ¿no? Donde lógicamente voy a tomar pues a todos los miembros que están ahí. Por otro lado, el muestreo por áreas. Esto va a ser cuando se tiene una división zonal, ¿no? Donde digamos, seguimos con el ejemplo de unidad vecinal. Yo voy a coger como muestra solamente a las personas que viven en el lado norte de esta unidad vecinal, porque ahí ha habido pues más conflictos, etcétera, ¿no? Y yo decido tomar a esta población en específico que viven por esta zona. Ya no tomo a todos, sino a una parte en específico y lógicamente están delimitados geográficamente, ¿no? Por la ubicación de sus casas. Por otro lado, en el muestreo polietético vamos a tener una segmentación por niveles. Bueno, seguimos con el ejemplo de unidad vecinal. No, digamos primero, ya seleccioné de Lima, Perú, unidad vecinal, tales casas y ya quizás un criterio más de netamente a los jefes de hogar, ¿no? Padres, madres, abuelos, abuelas, ¿no? Etcétera. O sea, como que ya he ido desglosando, pero en distintos niveles. He ido también, lógicamente, distribuyendo la muestra, pues, ¿no? Digamos, no, a nivel de la ciudad, por ejemplo, digamos que yo tenía 2000 personas, ¿no? A nivel de vecindarios, tenía 5 vecindarios, digamos, en la zona que yo estoy tomando. Y a nivel de hogares, pues había 30 hogares, ¿no? Entonces yo voy a ir estratificando, ¿no? Digamos, de acá le saco cuánto sería el valor, valor X. De acá le saco mi vecindario de los 5, otro valor. Y de los hogares, otro valor. No, bueno, X. Y lógicamente multiplico todo esto y esta sería pues mi muestra polietática, ¿no? Que ojo, no es lo mismo que hacer pues el análisis, no si a nivel global hay tanto, a nivel local hay tanto y así, no. Sino que acá, como habrán dado cuenta, es un multiplicar los valores que tengo porque ya lo he ido estratificando, ¿no? Dentro. Y lógicamente buscando de que cada una de las cantidades pues sean significativas. En el caso no probabilístico, muestreo por convivencia. Bueno, acá como hemos dicho, no seleccionamos a cualquiera, sino que a los que nos resulten más al alcance, quizás, ¿no? Acá por convivencia, digamos que yo escojo a mis vecinos porque ya los conozco, hay esa facilidad, tengo apertura, etcétera. No, y ya es como que ya, porque me conviene, porque están ahí, porque ya tengo cierta confianza con ellos, ya los escojo. Por fines específicos, cuando hay, digamos, individuos que tienen características muy particulares. Por ejemplo, yo solamente quiero entrevistar a cuidadores de niños con trastorno mixto del neurodesarrollo, o sea, que tienen, pues, rasgos de autismo como de TDAH, ¿no? Netamente a ellos. Y les voy entrevistando netamente a esos cuidadores que yo conozco y que ya los tengo como que mapeados y rastreados, ¿no? Porque son muy específicos. Por otro lado, el por cuotas, ¿no? Donde básicamente bueno, acá también en los especiales se puede aplicar la de bolas de nieve, donde como son una población bastante específica y yo quizás no tenga la data, puedo preguntarle a Juancita que le
entrevisté a la mamá de uno de ellos, que me diga, ¿sabe que conoce a otro niño que tenga estas características similares? Así me dice, al papá de, de Juancho. Digo que yo voy con Juancho y les entrevisto, ¿no? Y así, y me va refiriendo. Por otro lado, por cuotas, ¿no? Es donde dividimos a la población en grupos pequeños, de los que vamos eligiendo individuos. Es similar a esta de acá estratificado, solamente de que aquí ya es entre una muestra selecta, ¿no? Y entre esa muestra selecta donde yo he cuidado pues de que todos tengan el mismo rango de edad, bueno, mismo sexo, mismas condiciones socioeconómicas, etcétera, dependiendo de lo que yo esté investigando. No, y de esos grupitos que yo he formado, yo ya voy escogiendo quiénes voy a participar. Por otro lado, el muestreo de juicio, donde yo ya he conocido a la población, veo, etcétera, y yo digo, ya voy a escoger a estos. No ha habido una distribución por grupos de acuerdo a criterios, como en el caso de cuotas, sino que de frente yo he ido a seleccionar a cuáles se consideran más aptos, ¿no? Porque yo ya los he analizado, he visto su perfil y sí, veo que sí me van a servir para fines del estudio. Bueno, este es un cálculo del tamaño de la muestra, por ahí por si lo piden. Hay tanto para muestras em, cuando se conocen muestras finitas como infinitas, ¿no? En las finitas es pues cuando se conoce el tamaño de la muestra, de la población, perdón, y en las infinitas cuando no se conoce el tamaño o cuando es pues una muestra demasiado extensa. Y aquí tenemos los valores, ¿no? Los valores. La desviación estándar, el margen de confianza, el error y el número total de población objetivo del estudio. Ok, les dejo ese dato. Igual a más detalle lo pueden ver en el libro de metodología de normalización de Bernal. Y bueno, ahora pasamos para los criterios de selección en el caso cualitativo. En este caso, así como en el cuantitativo tuvimos condiciones geográficas, demográficas, etcétera, aquí también vamos a tener otras condiciones adicionales, ¿no? En la que va a ser de acuerdo al fenómeno que yo quiero analizar. Como vimos en los estudios fenomenológicos, lógicamente tienen que ser todas las personas que hayan estado presentes en tal o cual hecho. No, en la capacidad operativa, cuántos yo voy a poder pues, recolectar y procesar, ¿no? Porque en los cualitativos, a comparación de los cuantitativos, es mucho más completo el tema de recolección. Entendimiento del fenómeno, ¿no? A cuántos de mi población comprenden qué pasó, etcétera. Y también han sido partícipes. Y con cuántos se van a saturar. Esta saturación se refiere a cuando ya he llegado a organizar mis códigos y yo veo pues de que todo se entiende a cabalidad, no hay como que códigos sueltos o hay percepciones que yo diga solamente hay una única persona que lo está sintiendo o hay algo que no he codificado y que está al aire, sino que ya todo está organizado, todo tiene su código y todo puede relacionarse. Bueno, cabe recalcar que en el caso cualitativo hay un paquete de exposiciones de capacitaciones netamente sobre el sistema para que lo vean con más amplitud. Ok, a partir de esto vamos a tener también algunos estimados de acuerdo al tipo de investigación que se haga. En el caso del etnográfico, como trabajamos con focus group, se recomienda entre 30 y 50 personas. En el etnográfico básico, em, se han visto incluso entre 100 a 200 personas, ¿no? Que son como que pocos más generales de población. Quizás sí son poblaciones más chiquitas como los chipíos, pongámonos. Puede ser poblaciones más pequeñas. En los fenomenológicos respecto al relato de los hechos desde los ojos de las personas que estuvieron ahí, se recomienda 10 casos. ¿No? En la teoría fundamentada de 2030, en la historia de vida, bueno, que esto entraría dentro de las biográficas, de las narrativas, perdón, estarían involucrada la persona principal y quizás hermanos, tíos, parientes, ¿no? En la biográfica, bueno, una persona principalmente y por ahí algunas personas más que estén vinculadas. En los estudios de caso de 6 a 10 y en los grupos de enfoque hasta de 7 a 10 casos. Mm, 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 Ok, aquí vamos a tener algunos procesos para elegir la muestra. Vamos a tener algunos criterios
donde básicamente aquí sí o sí no va a ser probabilística porque no hay esa factibilidad, sino que para cualitativo sí tenemos que ser bastante precisos al momento de elegir, ¿no? Sí, porque son bastante intencionadas. Vamos a tener varios criterios, como es el caso del perfil participante, variabilidad, estrategia de campo y por teoría y análisis. De acuerdo al perfil del paciente, vamos a tener si son voluntarios, ¿no? Que yo pongo una publicación a estudiantes que hayan cursado o que hayan estado en etapa pre, que les interese participar de un estudio, etcétera. No, me escribieron 5 o 6 personas, 8, y ahí yo trabajo con esas 8 porque se han ofrecido de voluntarios. En el caso de expertos, si yo quiero ver pues una temática mucho más delicada, por ejemplo, fluctuaciones en la bolsa de valores, ¿no? Y yo quiero entrevistar a personas en específico porque considero que esa expertise que ellos tienen pues es lo que le da valor a mi investigación, ¿no? Yo contacto con esas personas en específico porque considero de que son expertos, dominan el tema, etcétera. Por otro caso, de caso tipo, eh, voy a buscar de mi muestra que yo deseo las condiciones más principales para hablar. Por ejemplo, si son estudiantes universitarios y yo quiero saber el tema de satisfacción con la vida en condiciones complicadas, quizás puedo buscar los estudiantes universitarios que estén en vivienda universitaria, que tengan quizás que provengan de una familia con clasificación C o B, el tema de que vivan solos o solamente con roomies dentro de Lima Metropolitana y que sean pues recién ingresados, por ejemplo, etcétera. Porque yo considero de que esta población me va a brindar una perspectiva más precisa o una información más valiosa al objetivo de mi investigación, ¿no? Por otro lado, por cuotas, bueno, aquí similar a lo que vimos en los casos anteriores, donde eran por división, de acuerdo a ciertos criterios. Aquí lo mismo, ¿no? Yo voy a poner ciertos criterios, ya sea de edad, sexo, etcétera. Y voy a buscar pues de que vayan cubriéndose estos cupos, ¿no? Digamos, ahí sí cala más al preciso la operación que hicimos anteriormente. Se recordarán, ¿no? Por sexo, por nivel socioeconómico y por ciclo de la universidad. No por sexo había 2, nivel socioeconómico 3, ciclo de la universidad, bueno, año de la universidad 5. No, donde yo voy a buscar pues uno masculino, otro femenino, acá uno de A, B y C. No, acá ya va a ser igual un 2 por 3 por 5, etc. No, un 15, un 30, ¿no? Y donde pues yo voy a buscar que se llenen estos cupos, ¿no? Lógicamente de acá para acá, pues, ¿no? Alguien que sea de la A, que esté en primer ciclo y que sea mujer, ¿no? Alguien que sea del B, que esté, perdón, en primer año y que sea femenino. O bueno, otro masculino. Y así, ¿no? Y así, voy buscando hasta completar pues con los criterios que yo he designado. Se va esto. Listo. Eso es por cuotas. Por otro lado, el tema de variabilidad. Puedo buscar que todos sean homogéneos, ¿no? Donde es un perfil en específico y lo que yo quiero es ser bastante meticuloso en cuáles son los puntos de coincidencia, conocer más a esa muestra en específico. En los casos de máxima variación, yo no quiero saber tanto de profundidad, sino quiero explorar quizás más las condiciones que pueden jugar a favor, en contra, ¿no? Entonces puedo buscar de distintas condiciones económicas, de distintos puntos de origen, ¿no? Que hayan nacido tanto en la capital, costa, sierra y selva, etcétera. No busco más variedad, conocer cuáles son esas distintas problemáticas que afectan a los estudiantes, por ejemplo. Y acá no, acabo quiero saber, por ejemplo, en el caso de vivienda universitaria, ¿no? Y busco algunos que tengan características en específico, como quizás radicar en provincia antes de venir a la universidad, tener entre 19 a 22 años, que es una edad relativamente
bueno, de 19 a 18 años, ¿no? Que han ingresado a la universidad relativamente rápido, etcétera. Yo quiero saber por qué esta población ingresó tan rápido, etcétera. No, de casos extremos es una manera de contraste. Digamos, quiero conocer desde las personas que han tenido, bueno, quizás ya en otra población más diversa, adolescentes, quizás no, adolescentes que han tenido recurrentes citas al psicólogo por temas de autolesiones y adolescentes pues que no han tenido ningún antecedente de medicación o incidente o incidente de autolesión, etcétera, ¿no? Yo quiero conocer ambos polos y hallar las diferencias, cuál es uno y cuál es otro, ¿no? Por qué es que uno ha tenido mejor adaptabilidad y por qué el otro pues ha tenido tantas complicaciones. Y acá, lógicamente, mi objetivo es más ver las diferencias y el por qué. Por otro lado, de acuerdo a la estrategia de campo, bueno, acá vamos a tener el bola de nieve que les mencionaba, ¿no? Cuando mi población va a ser tan escasa que voy a necesitar que los padres o mi muestra inicial pues me refiera a más casos similares, ¿no? Porque ellos conocen, están en ese ambiente, etc. Por oportunidad, en este caso yo sé que mi muestra va a estar, por ejemplo, en la universidad. Voy, me siento y voy escogiendo, ¿no? No los conozco, no los he visto anteriormente o no sé cuál es su historial, pero yo los reconozco porque están parte de mi muestra. Voy y los selecciono. O por conveniencia, no que son casos a la mano. En este caso, la diferencia con oportunidad. En el caso de oportunidad, yo no tengo ninguna data. En el caso de conveniencia, sí los tengo como que ya más mapeados, ¿no? Yo sé qué estudiantes están ahí, más o menos qué perfiles académicos hay, qué notas hay, etcétera. Así que yo voy intencionalmente ahí a buscar a, digamos, los estudiantes que han tenido mejor desempeño, ¿no? Supuestamente. Y bueno, en el caso de teoría, confirmativas, donde yo, conforme va avanzando al estudio, tengo una muestra base, seguimos con universitarios, ¿no? Y rendimiento académico, por ejemplo. Mi primera muestra es un joven de 18 años, radica en Lima desde que ingresó a la universidad, es originario de la sierra y tiene un rendimiento académico promedio, ¿no? Entonces yo voy procesando, ya apliqué mi entrevista, voy procesando y veo de que pues tengo todavía el vacío de saber y qué pasará con los que tienen mayor rendimiento, pero también son provenientes de la sierra, quizás no, etcétera. Ya, entonces yo busco otra persona que sea como que con estos perfiles, la entrevisto, etcétera, y ya voy completando y digo, pero ¿y qué pasará con los que tienen quizás ahí también quienes son de la categoría A, por ejemplo, habrá, ¿no? Y ver cuál es la diferencia con esto y así. Voy completando. Voy confirmando o desmintiendo las posibles hipótesis que haya generado, pues, ¿no? Durante la investigación. En casos, en casos importantes, ¿no? Donde básicamente estas personas sí o sí deberían estar en mi estudio porque no hay otras personas que cumplan con esto. Por ejemplo, el cómputo general, ¿no? En un examen de admisión. ¿Cuáles fueron las condiciones que lo llevaron a esto? ¿No? O sea, sí o sí debe estar, o los tres primeros del examen de admisión. Los puntajes más altos, sí o sí deben de estar, porque son buenos, son chicos en específico que han cumplido con esto, ¿no? Y yo quiero saber pues, cuáles son las condiciones, cuál ha sido su ritmo, a qué nivel se han tenido que preparar para llegar a esto. Por otro lado, las teorías teóricas o conceptuales, donde aquí ya me va a ir ayudando, similar a las confirmativas, solamente que en las confirmativas yo me muevo en torno a hipótesis, ¿no? Y los chicos con mejor ajuste económico van a tener mejores posibilidades, etcétera, ¿no? Pero acá yo me voy guiando por los huecos conceptuales, ¿no? Como tal, si veo que ya hay información acerca de jóvenes de la escala C, pero no veo de la escala B ni de la escala A. Entonces yo voy y aplico, ¿no? Porque estoy llenando estos huecos conceptuales. Y finalmente pasamos a los ejemplos cuantitativos. Bueno, aquí seguimos con en la investigación de Huertas sobre el tema de dimensiones de personalidad y dimensión emocional en estudiantes.
de cuarto y quinto. A ver, solamente leyendo el título, ¿a qué tipo de investigación, bueno, cuál es el método y el tipo de diseño que creen que es en este estudio? Y también, ya que están en eso, ¿cuál es la población y muestra? Bueno, la población y muestra sí la verán más acá, ¿no? En el tema de este, población universitaria. Pero bueno. A ver, a nivel de diseño, nivel y tipo de investigación, vamos a ver que se trata de un descriptivo, o sí, ¿no? Y tiene la finalidad de justamente describir un fenómeno mediante una situación simple, ¿no? Y bueno, es sustantiva descriptiva. Intenta responder problemas sustanciales, ¿no? Orientados a una situación específica, de leyes, etc. Y en relación con las dimensiones de personalidad y dependencia emocional. Y aquí está, ¿no? En estudiantes de quinto de año de Facultad de Psicología de una universidad pública de Lima Metropolitana. Ya tengo ya acá mi población y cuál es mi tipo y diseño, ¿no? Que es un descriptivo. Después, el diseño de investigación. Vamos a tener que es... Muestra representa lo siguiente. Aquí está. Diseño correlacional, ¿no? Porque busca ver la relación justamente entre dependencia emocional y personalidad. Como verán, la gráfica es distinta, ¿no? Una medicional, etcétera. Donde mi muestra de investigación va a tener tanto el elemento de personalidad como de dependencia emocional, ¿no? Y acá, pues, la tarea va a ser hallar qué tipo de relación presenta. En cuanto a la población, bueno, lógicamente son estudiantes que cursan cuarto y quinto año de secundaria, de psicología, ¿no? Y bueno, para el caso de la muestra, estuvo conformada por estudiantes el cuarto quinto de secundaria. Acá, como se darán cuenta, ya estoy delimitando con la edad, ¿no? Entre 18 y 33 años. Y que hayan tenido alguna relación de pareja, ¿no? Porque, bueno, es un criterio que se está usando. Y ahí, aparte de ello, hay criterios de inclusión y exclusión, ¿no? Lógicamente, que pertenezcan a los ciclos mencionados, matriculados, etc. Y por aquí tenemos otro ejemplo. En el caso de Olivera, con resiliencia y bienestar psicológico, egresados en pandemia en situación de desempleo de carrera psicológica. ¿No? Entonces, vamos acá. En el caso del nivel, acá lógicamente también les vuela que es otro descriptivo, efectivamente correlacional. ¿No? Y en cuanto al diseño, pues se va a hablar de un estudio predictivo, según Ato López y Benavente, que es uno de los artículos que vimos últimamente, ¿no? Estudio predictivo no experimental, donde básicamente se va a ver un tema de corte transversal, como ya vimos el tema de cómo se va a seleccionar la muestra, por ejemplo, ¿no? Y diseño correlacional, conocer la relación entre las variables, ¿no? El objetivo de reportar su comportamiento sin tener un control sobre terceros. Esto de acá, por ejemplo, es la definición de una investigación no experimental, ¿no? Donde no se va a tener la influencia y se planea, pues, describir el funcionamiento, el cómo se mueve esta variable. Y similar al gráfico anterior, ¿no? Hay una muestra, la cual va a tener, pues, una condición, de bienestar psicológico y otra de resiliencia, que son variables observadas, ¿no? Y se planea hallar, pues, la relación que estas tienen. En cuanto a la población, se va a tener, pues, por conveniencia, contextual, metodológico y accesibilidad del investigador. Básicamente los que tienen a su alcance. Y bueno, de acuerdo a la facilidad que tiene para acceder a esta población, ¿no? Y lógicamente aquí ya me delimita la población, que son pues el conjunto de egresados psicólogos en situación de desempleo. Y se señala pues que es una cifra exacta. Y acá te da como que los porcentajes, ¿no? De cuántos que cursan alrededor de 300 aproximadamente. Y la cifra, según la Facultad de Psicología, pues me arroja de 35 personas, ¿no? Así que acá para la sección de muestra, no, lógicamente egresados de psicología que han estado en al menos 3 meses
como máximo de desempleo, pues, ¿no? Y bueno, y acá se menciona, ¿no? Con cuántas personas se va a contar, con 46 egresados entre varones en 3 meses, ¿no? En que, bueno, han estado hasta 3 meses de desempleo, ¿no? Entre varones y mujeres. Bueno, acá tenemos algunas tablas más que usan a veces para ejemplificar a la muestra, ¿no? Según algunas condiciones como edad, distrito de residencia, etc. Algunos estudios lo ponen, otros no. Si esto ayuda como que a dar mejores luces de nuestra muestra, como que sí puede hallar, ¿no? En ese estudio, considerando de que tal vez hay otras variables más que puedan influir en ellos, se han considerado. Y nuestros criterios de inclusión y exclusión, pues, ¿no? El tema de egreso en pandemia, pertenecer a psicología o no pertenecer a otras carreras, etc. Y el periodo de tiempo. Y eso sería todo por esta capacitación. Espero que les haya gustado. Y si hubiera dudas, preguntas, normal me avisan y ya se estarían respondiendo. Un gusto, chicos. Chau, chau.